Hola, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Doctora. Muy bien, veo que ya prácticamente están todos dentro. Pues les voy a compartir pantalla para que terminemos en esta clase de revisar tanto el tema que tenemos empezado, el tema 1.22 sobre los potenciales de acción, pero tenemos que avanzar al menos a otros dos más porque de acuerdo a la planeación, pues incluso esta semana debíamos de haber acabado el capítulo 1, pero casi lo vamos a hacer, ¿verdad? Es decir, podemos trabajar de manera de llegar al menos a trabajar el siguiente tema, el 1.23, el 1.24, y sería muy buen avance porque el último tema realmente es muy ligero en su contenido, porque es tan solo volver a comentar cómo sabemos que el potencial de acción de las neuronas tiene la forma de una espiga, y pues la respuesta a ello es porque son respuestas que no nada más son medibles, o sea, no nada más puedo cuantificar, ¿verdad? Con un voltímetro, como lo veíamos aquí, el valor de la diferencia de voltaje, teniendo en cuenta que el registro se hace adentro con esta técnica, sino que también tenemos la posibilidad de registrar esa respuesta. Y bueno, ese es el último tema. Vamos a terminar de analizar. Creo que con ustedes nos quedamos aquí viendo los canales que participan en la fase de depolarización y de repolarización, por los cuales van a ocurrir la difusión simple del sodio en la depolarización, y entonces hablamos de los canales de sodio con compuertas de voltaje o activados por voltaje, o como también se les dice, ¿verdad? De una manera más breve, canales rápidos de sodio. Y por otra parte, en la repolarización, pues vamos a tener la difusión simple del potasio a través también de sus canales con compuertas de voltaje, que en ambas circunstancias, tanto en la depolarización como la repolarización, estos canales deben de estar activados o en estado de activación. Entonces, me parece que con ustedes ayer nos dio tiempo de terminar los canales de sodio y nos quedamos por retomar en esta clase los canales de potasio. ¿Eso es así, jóvenes? Sí, doctora. Muy bien, Lili, gracias. Entonces, miren, vamos a retomar, ¿verdad? Vamos a retomar, porque recuerden que el análisis comparativo es una buena herramienta de estudio y por lo tanto de aprendizaje. ¿Y qué es lo que vamos a poder comparar? Las diferencias y las similitudes que tienen estos canales, tanto los de sodio con compuertas de voltaje como los de potasio. Como ayer vimos los de sodio, vamos a iniciar ahorita con los de potasio y luego los comparamos. Tenemos las figuras de la parte inferior. Acuérdense que esta figura es del capítulo 5 de Guyton, y entonces nos presenta Guyton y todos los demás libros que los canales de potasio con compuertas de voltaje no tienen sinónimo, ¿verdad? Es decir, no les podemos llamar canales lentos, como a los de sodio se les llama rápidos, porque no es sinónimo, se les menciona simplemente así, canales de potasio con compuerta en singular, eso sí, porque si estamos observando la figura, y ya lo leímos, inclusive ya hasta lo sabemos, estos canales poseen solo un mecanismo de compuerta, que es la compuerta de activación, y que se encuentra orientada hacia el líquido intracelular. Y entonces, como es una compuerta, las posibilidades de posición de la compuerta, pues son dos, ¿verdad? Que esté cerrada, y como nos damos cuenta, ese es dijéramos, corresponde al estado de reposo del canal, de los canales de potasio con compuerta de voltaje. Y entonces, otra vez, como lo vimos ayer, ¿con qué voltaje estos canales mantienen su estado de reposo?
pues con el voltaje del potencial de reposo. Por eso ahí se repite, igual que con los de sodio, en ambos casos, ¿verdad? Solo que en el del sodio se nos complica más esta situación porque pues ahí observamos que hay dos, ¿verdad? Compuertas. Quizá la única similitud es que la compuerta que en el estado de reposo del canal del sodio está cerrada, también es la compuerta que se llama de activación. Y aquí en el canal de potasio, pues aunque es una única compuerta, pues también se llama de activación. Y esa sería la similitud en ambos estados de reposo. La compuerta de activación, ¿verdad? Que en el caso del sodio está orientada hacia el líquido extracelular y en el caso del potasio hacia el líquido intracelular, pero están cerradas. ¿Eso qué es lo que ocasiona? Pues que los canales, lo que se llama su poro, que es el hueco, obviamente el túnel que atraviesa la membrana para la difusión de los iones, pues no está permeable y por lo tanto, como vemos en la flecha, no hay difusión simple de potasio tampoco, como tampoco la hubo con los de sodio, ¿sí? ¿Qué voltaje es el que abre la compuerta del canal de potasio? Y como vemos, ¿verdad? Todos los libros nos enfatizan que esta compuerta se activa o el canal pasa a un estado de activación, pero que tiene una característica peculiar, y es que el movimiento de apertura de la compuerta es lento. Bueno, realmente si lo viéramos en el sentido del tiempo, que son milisegundos, fracciones de milisegundo, claro que no se nos hace a nosotros lento, ¿verdad? Porque a lo mejor lento uno pensaría tarda horas o al menos minutos en abrirse y no. Lo que sucede es lo siguiente, jóvenes. Miren, vamos a revisar esta gráfica, a ver dónde la puse. No, me voy para adelante. ¿Dónde quedó mi gráfica? Esta gráfica. Fíjense, vean la gráfica de abajo. No nos toca verla ahorita. De hecho, esa gráfica es la parte final de este tema. Pero lo que quiero que vean es lo que parece ahí, ¿verdad? Con la curva de color rojo, un potencial espiga, no lo es. Ahí esa gráfica lo que me está representando es una variable que se llama conductancia. Y entonces fíjense, ¿verdad? Cómo la, dijéramos, apertura de la compuerta de activación de los canales del sodio es tan rápida que eso permite que la difusión simple depolarice a la célula casi en una forma vertical. En cambio, ¿verdad? Miren lo que pasa con el potasio. Y si nosotros vemos, pues la curva de la permeabilidad del potasio está inclinada, es decir, es más lenta que la del sodio. Y por eso es que a esos canales del potasio se les menciona así, que tienen una activación lenta. ¿Cuál sería la conclusión de ello? Que estos canales permanecen en ese estado de activación o activados. Fíjense toda la fase de repolarización, ¿verdad? La compuerta se abre completamente en los canales de potasio cuando termina la depolarización y por eso ahí está el más 35. Acuérdense que puede ser más 30. Y dura abierta, completamente activado el canal todo el tiempo hasta que la célula recupera el valor de reposo, que no es otra cosa más que el voltaje de la repolarización. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Del más 35 al menos 90. ¿Qué tiene que hacer esa compuerta de los canales cuando se alcance el menos 90? Y bueno, acuérdense que eso, ¿verdad? Es un conocimiento científico que nos lo dieron a conocer estos científicos, Hodgkin y Huxley, en el siglo pasado, en 1952, ellos describieron esto de los canales de sodio y de potasio, y por eso ganaron el premio Nobel, fíjense. Y entonces, cuando se logra
a través de la difusión simple del potasio, que el potencial regrese al valor de reposo de menos 90, pues lo que va a ocurrir es que nuevamente la compuerta se va a cerrar y eso permite que el canal regrese al estado de reposo, ¿sí? Pues así es como funcionan estos canales, jóvenes, ¿verdad? ¿Qué tengo que aprender de ellos? Todo lo que analizamos. Y si lo queremos especificar, bueno, pues ahí está, ¿verdad? Si queremos hacer la lista, si queremos marcar con puntos o con viñetas. 1, tenemos que saber el nombre de los canales. Si tienen un sinónimo, saberlo. Tenemos que saber la estructura. La estructura quiere decir que como canales, pues son proteínas transmembranales, ¿verdad? Que van a tener mecanismos dentro de esa estructura proteica que funcionan como compuertas. Y cuando un canal tiene compuertas, las compuertas o cierran el poro o abren el poro. Y entonces, a partir de ahí, pues es la diferencia, porque no son iguales. Los de sodio son los más complejos, ¿verdad? Y entonces, a ver, ¿verdad? Tiene 2 compuertas. ¿Cómo se llama la que ve hacia, está orientada hacia el medio extracelular? ¿Cómo se denomina la del intracelular? ¿Con qué voltaje se desarrolla cada uno de los 3 estados? ¿Verdad? Y allí vemos que afortunadamente para, dijéramos nosotros que tenemos tanto que aprender, el estado de reposo pues es hasta fácilmente aprendible porque ese estado de reposo es el que conservan los canales o lo desarrollan con el potencial de reposo. Los dos. Esa es la comparación que quería yo hacer con ustedes y vean. ¿Verdad? ¿Con qué voltaje? Pues con el voltaje. De hecho, por eso al primer estado de estos canales también se le da el nombre de estado de reposo. A partir de ahí saber que los canales, los demás estados, los desarrollan de manera cronológica. Entonces, los canales de sodio no pueden pasar al estado inactivado. Eso no ocurre, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no funcionan así, ¿sí? Y entonces, ¿qué decimos? Que del reposo pasan al estado activado. ¿Con qué voltaje? ¿Verdad? Los canales permanecen ahora sí abiertos, que el término correcto es activado. La consecuencia de activarse es que el poro se abre, ¿verdad? Y por supuesto que es el único estado cuando difunde el sodio. Y bueno, pues ya sabemos que el voltaje es el de la depolarización y por eso, ¿verdad? El mecanismo iónico de la depolarización es la difusión simple del sodio. No hay otro mecanismo en las neuronas. Y finalmente, en la repolarización, cuando ya termina la depolarización con la inversión máxima, más 30, más 35, las compuertas vuelven a moverse, ¿verdad? La de activación permanece abierta, se había abierto en el estado activado, pero la de inactivación que había estado abierta es la que ahora se cierra. De hecho, comparen la figura. El estado de reposo y el estado inactivado, la posición de las compuertas es exactamente contraria, exactamente contraria. Y uno pudiera pensar, ay, pues da igual cuál compuerta se abre o cuál se cierra. Bueno, para fines de la difusión, sí. Para fines de la difusión, pues basta con que una compuerta esté cerrada y el poro está cerrado y entonces no hay difusión. Pero para fines de la función, claro que no. Pues si su trabajo les costó a Hodgkin y Huxley, trabajaron más de 20 años, fíjense, para poder identificar el funcionamiento. Publican sus resultados en una revista que es el American Journal de Physiology y eso lo hacen en 1952. Y 11 años después, jóvenes, o sea, una década, un poquito más después, es cuando les dan el premio Nobel por este conocimiento, en 1963.
Si recuerdan, ¿verdad? Y les gusta también conocer esa parte de la medicina, que es decir, bueno, ¿y cómo se desarrolló este conocimiento, ¿verdad? Que ahora yo lo tengo que aprender y que estudiar, ¿verdad? Y ¿por qué? Pues porque lo voy a aplicar. Bueno, pues si se fijan, ellos, Hodgkin y Huxley, recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina un año después que Watson, Crick y Wilkins, o sea, los que recibieron el Premio Nobel por el diseño de doble hélice, el diseño molecular del ADN. Que realmente ahí acuérdense que fue un despojo, porque realmente quien lo merecía fue quien no lo recibió, que fue Rosalind Franklin, ¿verdad? Ya había muerto, y ese fue el pretexto para que la Academia de Ciencias de Suecia, ¿verdad? Dijera que no podía hacer nada, pero también porque Wilkins, que fue el que le robó la fotografía, ¿se acuerdan que eso lo comentamos cuando vimos el capítulo de control genético celular? Wilkins le robó, no se lo pidió, eso ya se sabe. Si ustedes entran a la página del Premio Nobel y ven el Premio Nobel otorgado a ellos, ahí está, y Wilkins ya pasó para la historia como una persona pues de muy poca ética, más bien sin ética. Porque ¿qué les hubiera costado a cualquiera de ellos, al menos jóvenes, cuando reciben el premio Nobel, les dan un espacio para que ellos hablen, describan algo que quieran compartir de su aportación? Y nadie de ellos tres mencionó a Rosalind Franklin, ni siquiera Wilkins, fíjense. Fíjense que ahora sí que qué lástima, pero pues bueno, esa es la condición humana. Muy bien, jóvenes, entonces me regreso. Preguntas, dudas o comentarios, porque no hemos acabado el tema 1.22, ¿sí? Nos falta, aparte de terminar de ver esta diapositiva, nos falta esta otra y nos falta esta, para acabar el tema 1.22. Entonces, preguntas, dudas y comentarios sobre esto, de los canales y del potencial de acción, obviamente. Bueno, si no hay ahorita, vamos a continuar, ¿verdad? Ya si surgen preguntas, las aclaramos. Esta segunda diapositiva, lo que nos está dando a conocer, ¿verdad? Más bien, no a conocer, porque quienes estén leyendo el capítulo ya lo hayan hecho, 5 de Guyton, ahí viene. Quizá no toda la historia, pero al menos sí nos dice el texto de Guyton que el conocimiento de estos canales, tanto sodio y potasio con compuertas de voltaje, lo descubrieron Hodgkin y Huxley, y que ellos diseñaron lo que esta figura quiere representar, que es la técnica. Pues arriba en el recuadro está en inglés, así se llama, ¿verdad? Patch clamp. Pero si la traducimos a nuestro idioma, bueno, abajo en el pie de figura está, es la pinza de voltaje. Y es la técnica que se sigue utilizando en los laboratorios de investigación del mundo cuando queremos valorar los flujos y comprobar lo que ellos encontraron de cómo funcionan los canales, cómo se activan, cómo del estado de reposo pasan al activado, cómo de ahí al inactivado, y se tienen que regresar al de reposo para volverse a activar, ¿sí? Hay otras estrategias, otros métodos. Miren, del lado derecho, nosotros tenemos que, si yo quiero estudiar algún fármaco o quiero solo, ¿verdad?, comprobar en mi proyecto que los canales de sodio así funcionan, entonces yo tengo que introducir algo. Ese algo es el método de bloqueo de canales. Y entonces ahí tengo que, si voy a estudiar los canales de sodio, yo tengo que aplicarle a la preparación biológica que tengo, al axón, ¿verdad? Porque fíjense con qué tejido trabajaron ellos. Trabajaron con lo que se conoce, ¿verdad? Una especie de calamar que tiene unos axones que son muy grandes, por eso se conoce como los axones gigantes de calamar. Y eso, ¿verdad?, permite al ser más grandes que pueda trabajarse mejor. Y entonces, ¿qué se hace cuando necesitamos solo trabajar con los de sodio?
Bueno, pues se le tiene que aplicar dentro del axón, por dentro, porque acuérdense que por dentro está la compuerta de activación de los canales de potasio, se les tiene que administrar por dentro, ¿verdad? Este ion, el tetraetilamonio. Y ese ion, cuando se administra, se adhiere a la compuerta de activación del canal de potasio y no permite que se abra. Los mantiene bloqueados, ¿sí? El otro, si yo quiero trabajar al revés, ¿verdad? Con los canales de potasio, entonces tengo que colocar por fuera, porque acuérdense que por fuera está la compuerta de activación y yo quiero que esos canales se mantengan así bloqueados con la compuerta de activación cerrada. Entonces, por fuera de la membrana, no por dentro, les tengo que administrar la tetrodotoxina, que es un veneno, ¿verdad?, del pez globo, ya lo conocen ustedes. Anoten entre paréntesis porque así lo van a encontrar en libros o en artículos, ¿verdad?, en trabajos que ustedes escuchen en algún congreso. Las iniciales con las que se representa a la tetrodotoxina es 2 letras T de tetrodo y una letra X de toxina. No le quisieron poner 3 T's, ¿verdad? Le pusieron TTX. Y el tetraetilamonio, ion, pues obviamente sus iniciales son la T de tetra, todas con mayúscula, la E de etil y la A, amonio. ¿Sí? Para cuando vean ustedes TTX, sepan que es esta toxina, ¿verdad? Y el tetraetilamonio, TEA. TEA es como se lee, ¿sí? Muy bien. Ahora, vámonos a otro punto que también es la parte final. La parte final, si se fijan, del tema 12 es función de otros iones. Bueno, aquí tenemos la participación tanto del calcio como del cloro. Entonces, ¿qué tenemos que saber de entrada? ¿Verdad? De entrada, recordar, el calcio es el catión divalente más abundante del líquido extracelular, ¿verdad? Más abundante. Y la participación que tiene el calcio en el potencial de acción de las neuronas tiene que ver con lo que el recuadro me está señalando, jóvenes. Y me está diciendo que el calcio en las neuronas, ¿verdad?, participa para desencadenar, lo que significa iniciar el mecanismo de liberación del neurotransmisor. Nosotros, ¿verdad?, vamos a saber que ese mecanismo, creo que lo habíamos comentado ya, es exocitosis dependiente de calcio. No nos toca ver ahorita ese proceso o ese mecanismo de liberación de neurotransmisor completo. Es bastante complejo. Pero al menos, miren, vamos a observar un poco la figura, esta que está aquí en el ángulo inferior de la izquierda. Es una figura del libro de Guyton, pero miren en qué capítulo está. Nosotros ahorita este tema de potenciales, ¿verdad?, de neurona, los tenemos en el capítulo 5. Y la figura dice que está esto en el capítulo 7. ¿Por qué? Porque lo que está representando esa figura, jóvenes, es la sinapsis, y véanlo, ahí está al iniciar el segundo renglón, es la sinapsis o unión neuromuscular. Por eso está en el capítulo 7, porque ese capítulo 7 es el correspondiente al capítulo 3 de nuestro programa, donde viene la fisiología de la sinapsis neuromuscular esquelética. Pero nos sirve el esquema y ya vamos para allá, pues ahorita estamos en el capítulo 1, ¿verdad? Pues seguramente llegaremos pronto al 3. Miren, vamos a interpretar para que ubiquemos la participación del calcio. Esto que está abajo de color rosa está representando, ¿verdad?, el sarcolema que forma parte de la sinapsis. Y ahí es donde ven los receptores para el neurotransmisor que se libera en esa sinapsis. El único neurotransmisor es acetilcolina. Pero vámonos a la parte de arriba, porque eso es lo que ahorita tenemos que al menos conocer. La parte de arriba está representando una parte de un botón,
¿verdad? Una parte de un botón que forma parte de la sinapsis, un botón sináptico o axónico. Y entonces vemos que en el citoplasma están múltiples círculos que ya la figura me lo identifica, me dice que son las vesículas con el neurotransmisor almacenado. Y si nosotros vemos, ¿verdad? Donde dice puntos de liberación, pues ahí vemos que si el neurotransmisor está almacenado en vesículas, pues el mecanismo para que se libere, pues tiene que ser, ¿verdad? Exocitosis. Y la característica que tiene es que es dependiente de calcio. Y eso yo lo tengo que interpretar. Significa que para que se libere la acetilcolina en la sinapsis neuromuscular, igual que en muchas sinapsis neuroneuronales, tiene que difundir calcio hacia los botones, jóvenes, porque ese calcio es el que inicia el mecanismo de la exocitosis. Eso lo vamos a ver hasta la unidad 3, pero es el que inicia. Y entonces, ¿qué otra cosa vamos a ver de la figura? Fíjense cómo ahí, ¿verdad? Esas como rayitas que se ven parejitas, ¿verdad? De color, pues no sé, como mostaza o algo así, está señalándome la figura que son los canales de calcio. Y entonces concluimos. Las neuronas jóvenes presentan canales de calcio, ¿verdad? En los botones sinápticos. Y esos canales de calcio también son activados por voltaje, igual que los de sodio, igual que los de potasio. Están activados por voltaje. ¿Qué voltaje los activa para que el sodio pueda difundir al botón? Y la respuesta es que los canales de calcio de los botones se activan cuando llega el potencial de acción a los botones en la fase de depolarización, es decir, con el voltaje de menos 90 a más 30 o más 35, con ese voltaje de la depolarización, igual que los canales estos de sodio, esos canales de potasio, perdón, de calcio también se activan, ¿sí? Y precisamente ahí tenemos pues la conclusión. Si ustedes recuerdan, cuando vimos esta anatomía fisiológica de la neurona, nosotros decíamos que el objetivo de la neurona de desarrollar sus potenciales de acción era que se condujeran por los axones, que los potenciales de acción tienen que llegar a los botones, porque hasta que llegan los potenciales de acción, estas espigas, estos cambios de voltaje producidos por la difusión del sodio y del potasio, estas espigas, hasta entonces se va a poder liberar el neurotransmisor y eso va a permitir la transmisión de la sinapsis. Bueno, pues ahorita estamos introduciendo el hecho de que para que se libere el neurotransmisor, pues los botones no nada más tienen canales con compuerta de voltaje de sodio y de potasio, tienen también canales de calcio. En el resto de la neurona no, pero ahí sí, ¿verdad? Hay otros neurotransmisores que también forman canales, pero eso lo veremos hasta la unidad 3. No podemos complicar más. Por ejemplo, vamos a abrir un paréntesis. Ni siquiera lo tomen en cuenta ahorita porque no es un ejemplo, pero es por si algunos de ustedes ya se adelantaron o ya lo saben. Glutamato es el neurotransmisor excitador más abundante del encéfalo. Y glutamato tiene muchos receptores, jóvenes. Y uno de esos receptores es un canal por el que difunde, además de sodio, difunde calcio. Por eso el efecto de glutamato va a ser excitador siempre. Pero eso lo vemos hasta la unidad 3. Eso es para que no nos confundamos. Vamos a avanzar para terminar ahora con el cloro, porque es el otro ejemplo que nos marca el programa. Y ahora vamos a utilizar la figura del lado derecho. Ahí tenemos el recuadro. El recuadro nos dice que el cloro, la función que va a tener es, ¿verdad?, ser
el mecanismo de acción de los neurotransmisores que tienen efecto inhibidor. La difusión simple del cloro en las neuronas es el mecanismo de acción de los neurotransmisores con efecto inhibidor o simplemente inhibidores, como está ahí. También tenemos ahí la aplicación clínica. Los neurotransmisores inhibidores más abundantes en el sistema nervioso central son esos dos que estamos leyendo ahí. GABA, y lo tenemos que escribir así con iniciales mayúsculas, es el neurotransmisor inhibidor más abundante en el encéfalo, mientras que glicina es el neurotransmisor inhibidor más abundante en médula. Glicina solo tiene un receptor, y así se llama, receptor de glicina. Pero GABA, como la mayoría de los neurotransmisores, tienen varios receptores. GABA tiene 3. Sus receptores se van a llamar GABA-A mayúscula, GABA-B mayúscula y GABA-C mayúscula. El que nos interesa ahorita, porque es el ejemplo, es la aplicación que estamos viendo, es GABA-A. GABA-A. ¿Por qué? Porque este receptor, ¿verdad? Fíjense, está constituido de 5 subunidades. Son proteínas transmembranales, vean la figura de abajo. Y obviamente que en el interior tiene su poro. Normalmente, si no se libera GABA, pues el receptor no está, dijéramos, unido al neurotransmisor. O sea, el receptor está libre de GABA. Cuando no hay GABA unido al receptor, el poro se cierra. Pero si se libera GABA, fíjense cómo nos da ahí una zona, ¿verdad? Donde se van a unir las moléculas de GABA. Y cuando se una GABA al receptor GABA-A, ahí tenemos en el centro indicado cómo se abre el poro. Y además tenemos, ¿verdad? El ion que nos está señalando va a difundir por ese canal. El receptor de GABA-A se considera es un canal de cloro. Y el de glicina, jóvenes, es igual. El receptor es la parte que está, o sea, una parte de la proteína que ve hacia el lado extracelular. En glicina es igual. Es un canal de cloro cerrado. Cuando se libera glicina y se une, el poro se abre y entonces puede difundir el cloro. Por su gradiente de concentración, jóvenes, pues es un anión. Entonces la célula, ¿verdad?, va a ganar cargas negativas. ¿Y eso qué consecuencia va a tener? Bueno, pues aquí está nuestro potencial de acción. Entonces, imagínense que la célula estaba desarrollando sus potenciales de acción y vean la parte final de la gráfica. Se queda en su potencial de reposo, lista para que le llegue más estímulo. Si le llegara glutamato a esa sinapsis, pues claro que vuelve a generar otro potencial de acción. Pero ¿qué pasa si se libera GABA en otra sinapsis? No en la misma, en otra. Entonces, a partir del potencial de reposo de menos 90, pues ya vimos que GABA va a abrir canales para cloro. Y entonces, jóvenes, en estos segundos tenemos que al entrar el cloro, el potencial va a ir cambiando. Menos 91, menos 92, o sea, se vuelve más negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a desarrollar, no una fase, decimos una onda de hiperpolarización, una onda. Como ya el programa nos va a sacar en segundos, solo anotamos. Esas ondas de depolarización, jóvenes, se llaman potenciales postsinápticos inhibidores y se abrevian con sus iniciales. P mayúscula, PS mayúscula, I. Regresamos en unos instantes, ¿verdad? Para terminar, porque esos potenciales son uno de los 2 tipos de potencial local de la neurona.
Muy bien, jóvenes. Vamos a esperar que sus compañeros terminen de entrar para cerrar este tema. Una vez ya que terminemos este tema, con el último punto vamos a hacer un alto, unos minutos, para oír algún comentario que ustedes quieran agregar o aclarar alguna pregunta, ¿verdad? Que dijéramos algo que les haya generado duda o confusión, ¿sí? Entonces, voy a empezar, ya casi están todos, por compartirles la pantalla otra vez. Bueno, vamos a regresarnos y estábamos, pues, jóvenes, explicando esto, ¿sí? La función que tienen otros iones. No sé, yo les voy a preguntar, ¿verdad? Porque ya nos quedan 15 minutos y tenemos 2 temas que avanzar, ¿sí? Fíjense. La conclusión es, función del calcio en los potenciales de acción de la neurona. El calcio no participa ni en potencial de reposo, ni en depolarización, ni en repolarización. El calcio participa en los botones de los axones, los botones sinápticos, para iniciar el mecanismo de la liberación de los neurotransmisores por exocitosis dependiente de calcio. ¿Qué otra cosa vimos? Que los canales, que los botones, el neurilema, por eso, además de tener canales rápidos de sodio y de potasio, los botones tienen canales de calcio que son también activables por voltaje. Y aprendimos desde aquí que esos canales se van a activar cuando llegue el potencial de acción a los botones en la fase de depolarización. O sea, con el voltaje de menos 90 a más 35. ¿Qué aprendimos del cloro? ¿Verdad? Bueno, la participación del cloro, ¿verdad? Es la que acabamos de analizar. El cloro, la difusión simple del cloro, es el mecanismo de acción de los neurotransmisores inhibidores, especialmente GABA y glicina. ¿Por qué, verdad? Porque cuando decimos inhibidores, jóvenes, significa que estos neurotransmisores lo que van a hacerle a la neurona postsináptica es disminuirle su excitabilidad. La excitabilidad es la facilidad para poder generar potencial de acción. Obviamente, si el neurotransmisor es inhibidor y hace que el potencial de la neurona se vuelva hiperpolarizado, o sea, más negativo, ¿verdad? Con ese PPSI, como lo vimos, pues la neurona es menos excitable. Va a disminuir la excitabilidad neuronal. Y fíjense los usos clínicos, cuando menos con eso terminamos. Vean cómo el receptor de GABA, no el de glicina, el de GABA. Fíjense esta figura que está primero, porque la estamos viendo desde arriba. Fíjense cómo, y también abajo está, fíjense cómo tienen sitio de fijación para benzodiazepinas, jóvenes. Eso lo van a ver el año que entra en farmacología. Lo van a ver también en psiquiatría, ¿verdad? Son grupo de fármacos que precisamente, ¿verdad? Son o tienen como acción ser depresores del sistema nervioso central. Depresores. ¿Por qué depresores? Porque su efecto es inhibidor. ¿Por qué es inhibidor? Porque son estos canales receptores de canales de cloro. Entonces GABA, ¿verdad? Abre el canal de cloro y hace a la célula que se hiperpolarice, menos excitable. Y entonces, ¿para qué se emplea? Las benzodiazepinas, por ejemplo, el Valium. No sé si han oído hablar de Valium, ¿verdad? Es muy conocido este medicamento. Pues se emplea, por ejemplo, como sedante, como hipnótico. Se emplea inclusive hasta para tratar crisis convulsivas. O sea, tiene muchos usos en clínica. Ya lo vamos a volver a ver nosotros, pero hasta la unidad 3, no ahorita, ¿sí? Pues hago un alto solo de un par de minutos, jóvenes, porque tenemos
13 minutos para acabar 2 temas más, ¿sí? ¿Hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer en relación a estos últimos puntos que vimos, verdad? Que fue los canales, obviamente los métodos para estudiarlo y la función de otros iones. ¿No hay dudas? Bueno, ¿cuál es Me el parece último? que no. Ok, gracias, Lili. ¿Cuál es el último punto, jóvenes, para cerrar este tema? El último punto lo vamos a trabajar con dijéramos, las gráficas que estamos viendo. Miren, una cuestión es que del lado derecho estamos viendo un registro de potencial de acción que la neurona no desarrolla. Pero eso es para que sepamos que no nada más hay potenciales espiga, sino que hay también estos potenciales que se llaman con meseta. No los vamos a ver, porque es un potencial de acción que es típico del miocardio ventricular y de Purkinje. Ya lo veremos en la unidad 4, pero es para que vean la diferencia, ¿verdad? Entonces, potencial de acción con meseta no lo desarrolla ninguna neurona, ¿sí? Vámonos a la figura del lado izquierdo. Y ahora, en esa figura, jóvenes, vámonos a la gráfica de abajo, a las dos gráficas, la de color rojo y la de color azul, ¿sí? Y entonces, miren, aparentemente la de color rojo, pues si uno lo ve así, dice uno, ah, pues ese es un potencial espiga. Pues sí se puede confundir uno porque se parece a la gráfica que está arriba en color morado, que está registrando el potencial de acción, pero hay que ser observadores. Miren cómo la de arriba, la morada, a la derecha tiene su escala de medida y de unidad. Inclusive está identificada. Ahí me está diciendo que esa gráfica me está midiendo el valor del potencial de membrana, el voltaje en milivoltios. Ahora vámonos a la de abajo. Y vean cómo su escala al lado izquierdo no dice eso. Ahí dice conductancia. Y entonces, jóvenes, es ahora sí el último punto de este tema. La conductancia es la variable que se usa para medir la permeabilidad de la membrana a los iones. Cuando hablamos de permeabilidad en la membrana, entonces la podemos medir con esta variable que se llama conductancia. ¿En qué unidades? Ahí está entre paréntesis, ¿verdad? Está obviamente su contracción, que significa miliohmios sobre centímetro cuadrado. Es también una figura de Guyton, o sea, la pueden revisar en el capítulo 5. Miliohmios por centímetro cuadrado. Y fíjense otra cosa. La conductancia, jóvenes, tiene un símbolo para representarla. También está en el capítulo 5 de Guyton, ¿sí? Es una letra G minúscula, pero grandota. Es decir, del tamaño como si fuera mayúscula, pero es minúscula, ¿sí? Y le ponemos de subíndice el símbolo del ion. Entonces, si queremos hablar, ¿verdad?, de medir o de referir la permeabilidad en la membrana del sodio, del potasio, podemos decirle, ¿verdad?, apropiadamente, la conductancia al sodio o la conductancia al potasio. O también, a manera de su símbolo, la GNA y la GK. Y cuando hablo de conductancia, jóvenes, ahí está la unidad de medida. Entonces, terminamos señalando lo que ya sabemos. Vean dónde está el nivel de potencial de reposo del potencial, que es la gráfica morada. Sigan esa línea a la escala y vean cómo está en menos 90. Y entonces, aquí el potencial de reposo es en la gráfica de abajo de conductancia, es la línea inferior. Y entonces vamos a ver los valores de la conductancia cuando las neuronas tienen su potencial de reposo. Y eso ya lo habíamos visto. Habíamos dicho, ¿verdad?, que la permeabilidad de la membrana en reposo es mucho mayor para el potasio. ¿Ya, Guyton?
y ustedes lo habían contestado, 50 a 100 veces es más permeable la membrana al potasio que al sodio. Vean en qué nivel está la permeabilidad del potasio, casi en 1. ¿Un qué? Pues aquí ya le podemos decir, ¿verdad? Ahí está la unidad, 1 miliohmio por centímetro cuadrado, que es la unidad de medida. Comparen con la conductancia tan baja al sodio. Fíjense al sodio, ni siquiera está en 0.1, está en 0.05. Hay un rango, ¿verdad? Pero ese es el valor, dijéramos, inferior. Ahora vean qué le pasa a la conductancia en la fase de depolarización. Cuando sabemos que los canales con compuerta de voltaje, pues están en estado activado. Obviamente, ¿qué le pasa a la conductancia? Pues asciende rápidamente. Guyton nos dice, ¿hasta cuántas veces? ¿Hasta cuántas veces aumenta la conductancia, la GNA, en la depolarización? Nos dice, hasta 5,000 veces. Bueno, ese es dijéramos, un nivel referenciado, pero ahí tú tienes tu valor de conductancia, mira, por arriba de 10 miliohmios por centímetro cuadrado, cuando originalmente está en 0.005, ¿verdad? ¿Cómo está la conductancia al sodio en la repolarización? Pues mira cómo cae, ¿verdad? En la repolarización rápidamente cae la conductancia. ¿Por qué? Pues porque los canales ya se cerraron porque están en el estado inactivado. Entonces ya no difunde sodio por ellos. Claro que la conductancia va a disminuir y va a llegar a su valor basal, que es muy bajo. ¿Sí? Y luego, fíjate, para terminar, el potasio, ¿verdad? Pues el potasio, lo que estamos viendo es que tiene una permeabilidad mayor. ¿Por qué? Porque los canales de fuga ya vimos que son 50, 100 veces más permeables para el potasio. Pero ¿qué pasa en la depolarización? Fíjate la gráfica, no cambia. La permeabilidad del potasio no. ¿Cuándo aumenta la permeabilidad del potasio? Pues en la repolarización. Si la gráfica está perfectamente bien hecha, ese aumento, ¿verdad? Que prácticamente no llega a ser tanto como el sodio, pero también aumenta, ¿verdad? Pues llega por lo menos a 10 de estar en 1, ¿verdad? Fíjate cómo coincide con la repolarización. ¿Por qué es así? Porque los canales en la repolarización ya lo vimos, pues están abiertos, están activados. Y claro que el potasio, ¿verdad? Pues aumenta esa conductancia. Quiere decir que el potasio pues difunde en esa fase y luego pues se regresa otra vez a su valor basal de 1 o alrededor de 1, ¿sí? Fíjate otra cosa, la gráfica de Guyton está tan bien hecha que nos está señalando que esa conductancia y que esa, dijéramos, paso de los canales de potasio de inactivación a reposo se retrasó. ¿Se retrasó? ¿Por qué sabemos que se retrasó? Ve la figura arriba, la morada. Y fíjate cómo la célula no se quedó con su potencial de reposo, como este otro esquema. Fíjate cómo en este potencial de reposo que nos están ejemplificando, la célula se continuó con una fase de hiperpolarización. Y lo que te está diciendo aquí la curva de la conductancia al potasio es que ese es el mecanismo. Un retraso en el cierre de la compuerta de activación del potasio, siguió saliendo el potasio y claro que la célula se hiperpolarizó. Claro que no se va a quedar hiperpolarizada, ¿no? Fíjate cómo va a regresar al valor basal y la conductancia al potasio pues llega al valor basal, ¿sí? Entonces la conclusión es esa, jóvenes. El parámetro que mide a la permeabilidad de la membrana para los iones se llama conductancia. Se representa con una letra G minúscula, pero de tamaño grande. Véanlo en el libro, ¿sí? Y se le pone de subíndice el símbolo del ion, ¿verdad? Y la conductancia va a depender, como lo acabamos de analizar, en qué estado están los canales. Entonces, si los canales están cerrados,
como en el estado inactivado o el estado de reposo para el sodio, claro que la conductancia está prácticamente en cero por esos canales, ¿verdad? Y claro que cuando se activan, como en la depolarización, pues la conductancia aumenta y aumenta muchísimo, ¿sí? Bueno, tenemos 3 minutos, jóvenes, y vamos a avanzar cuando menos a este tema, ¿sí? Al 1.23. El contenido, otra vez, es continuar hablando de potencial de acción. Pero, ¿qué vamos a decir de él? El tema se llama propagación del potencial de acción. Y eso, ¿verdad? Se da, o sea, esa propagación de los potenciales de acción ocurre porque resulta que los potenciales de acción son respuestas que se rigen, quiere decir que cumplen este principio de física que se llama la ley todo o nada. Y entonces, vamos a explicar esa ley con 2 argumentos. ¿Qué significa eso de todo o nada? La primera de ellas, lo que significa es que nosotros sabemos y por eso tenemos de nuevo la imagen de esta neurona en la que identificamos sus zonas funcionales. Nosotros sabemos que porque ahí es donde hay mayor número o densidad de canales de sodio con compuerta de voltaje, los potenciales van a iniciar en el cono axónico, ¿sí? La primera explicación de la ley todo nada es que ese cambio, esa difusión de iones, sodio, potasio, depolarización, repolarización, no se va a quedar localizado ahí. Ese intercambio de los canales que se activan, se inactivan, etcétera, va a recorrer todo el neurilema. Y entonces por eso decimos que por la ley todo o nada, el potencial de acción es una respuesta autopropagada. Todo el neurilema donde sea posible va a ocurrir ese intercambio. Y todo el neurilema es de las dendritas, del soma, del axón y de los botones. Entonces eso significa, ¿verdad? Toda la célula va a desarrollar esos cambios de voltaje, ¿sí? Segunda explicación, o sea, ¿cómo podemos demostrar eso, jóvenes? En laboratorio se demuestra. Yo puedo poner un electrodo de registro en el cono axónico, otro electrodo de registro en una dendrita alejada, otro electrodo de registro en el neurilema del soma, que no sea el cono axónico, de en otro lado. Puedo poner electrodos de registro en los nodos de Rambier. Puedo poner electrodos de registro en los botones. Y en todos ellos, jóvenes, se va a registrar la espiga. Claro, la diferencia es en dónde primero, en el cono axónico. En dónde al final, pues la parte más alejada van a ser los botones. Pero en todo se va a registrar la espiga. ¿Sí? Eso significa que es una respuesta autopropagada. Fíjense para que vayan haciendo otra vez el análisis comparativo. Recuerdan que la siguiente respuesta que vamos a ver en el tema 5 es los llamados potenciales locales, vean acá arriba, ¿sí? Los potenciales locales, jóvenes, no son respuestas autopropagadas, son respuestas localizadas. Es una diferencia. Lo vamos a ver pues la semana que entra, ¿sí? Segundo argumento de la ley todo nada, jóvenes, con el cual terminamos, porque nos queda 1 minuto y no quiero abusar de su tiempo, al contrario. Fíjense, los potenciales de acción, jóvenes, se producen, ya sabemos, cuando la neurona recibe estímulo umbral, pero también estímulo supraumbral, que es de mayor intensidad. Bueno, el segundo argumento es que no importa que la célula reciba el estímulo suficiente el umbral. Si recibe el supraumbral, el tamaño de la espiga, tamaño quiere decir el voltaje de esa espiga, va a ser el mismo. ¿Cómo interpreto eso? El potencial de acción no es graduado. No depende el tamaño, los milivoltios, de la intensidad del estímulo. Con estímulo umbral o supraumbral, que es mayor, la espiga va a tener el mismo valor. Y discúlpenme, pero es la única pregunta que les puedo ahorita hacer para cerrar la clase. Fíjense, ahí está la imagen de Guyton. ¿De qué tamaño? ¿De qué voltaje es esa espiga que estamos viendo todos en la figura de Guyton?
A lo mejor ya están hipoglucémicos, ya está medio somnolientos, ¿eh? Porque la hora es incómoda, yo lo sé. ¿Alguien quiere contestar o no? A ver, Carla, levantaste la mano. Sería ¿De de qué menos tamaño? 90 a más 35. Ajá, ¿cuántos milivoltios hay ahí? De menos 90 más 35, ¿cuántos? Serían 25. Ah, ¿quién 125. contestó? Axel, ¿fuiste tú? ¿O Luis? ¿Quién contestó? Fui yo, Luis Noel. A Luis, pues es correcto, porque imagínense, de menos 90 al 0 son 90 milivoltios, y del 0 al más 35, pues son 35. Si sumamos 90 con 35, son 125. Jóvenes, acabamos, ¿verdad? El tamaño de la espiga de las neuronas grandes, si la inversión es de más 30, al menos van a ser 120 milivoltios. Y si sube a más 35, 125. Ahora háganlo para las neuronas chicas. Las neuronas chicas generalmente su inversión cuando mucho va a llegar a 30 o a 25. Entonces a 70 súmenle 30. ¿Desde qué tamaño les piden las chicas? 100. Y ahora sí, jóvenes, no quiero sentirme culpable de su hipoglucemia, ¿verdad? Al contrario, les agradezco mucho que siempre tengan disposición para tener la clase, ¿verdad? Y no perderla por mi compromiso con la UNAM, en el seminario en el que estoy cada 15 días. Que pasen buen fin de semana, sigan estudiando porque les voy a mandar a través de sus jefes de grupo, ¿verdad? La fecha en la que vamos a tener el primer examen. Pásenla bien, jóvenes. Buenas tardes. Cualquier duda, escríbanla. El lunes nos vemos. ¿Sí? Hasta luego, Bye. doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctora.